que a mí me tocó exponer es enfermedad diarreica en niños y el tratamiento que en general se enfoca a los planes de rehidratación. Tenemos que principalmente los objetivos que vamos a tratar de realizar en esta ponencia son tanto generales como específicos. El principal objetivo es revisar todos los elementos necesarios de las enfermedades diarreicas agudas, principalmente en los niños menores de 5 años, y poder establecer un adecuado abordaje, tanto clínico como preventivo y en el tratamiento de la rehidratación, así como identificar los adecuados datos de alarma que nos hagan enfatizar a aquellos pacientes que no vamos a poder atender en el centro de salud y que van a necesitar una referencia a un segundo nivel. La importancia clínica. En el sistema SINAVE tenemos que se estima que en el año 2003 murieron alrededor de 1.87 millones de niños menores de 5 años debido a las enfermedades diarreicas agudas. De ellos, 8 de cada 10 de estas muertes se dieron en los primeros 2 años de vida. Tenemos que, principalmente, una de las características de esta importancia es que la demora en la búsqueda de atención de la diarrea aguda es una de las principales causas que ayudaron o contribuyeron a empeorar el pronóstico en los menores de edad y que es una determinante en la muerte del paciente. Sabemos de antemano que dentro del principal catálogo de enfermedades más prevalentes durante la infancia, los que ocupan los primeros 2 lugares son las IRAS y las EDAS. Algunas veces las EDAS están antes que las IRAS, pero siempre ocupan esos 2 lugares, esas 2 enfermedades. Bueno, tenemos que por definición la diarrea es una alteración en el movimiento característico del intestino que puede llegar a provocar un incremento en el contenido de agua, de volumen o frecuencia de las evacuaciones. Tenemos que para que nosotros podamos definir diarrea, no es nada más que el paciente haya hecho una vez de manera acuosa. Puede haber un cambio en la consistencia de las evacuaciones, que generalmente debemos de saber cómo es normalmente que evacúa el niño para poder identificar ese cambio. Aparte de ello, hay cambio en la frecuencia y el número de las evacuaciones. Igual, los padres saben cada cuánto sus niños hacen del baño, si hacen cada mediodía, al día, y cómo se presentan y de qué color son. También la presencia de sangre y moco en las evacuaciones que puedan tener signos y síntomas asociados a la diarrea, principalmente que pueda tener náusea, vómito y cólico abdominal. Tenemos que principalmente estos síntomas en los niños menores generalmente se pueden identificar. El bebé no nos va a decir tengo diarrea o tengo náuseas o ya vomité. Es el padre el que nos va a decir no, pues vomitó y ha estado llorando, ha estado irritable. El niño no quiere comer y ha estado haciendo mucho el baño y es una consistencia muy líquida. Entonces, por definición, sería muy fácil identificar un cuadro diarreico. Ahora, dentro de las generalidades, vamos a tener que en este cuadrito que viene en la guía de práctica clínica, cuáles son los agentes más comunes que provocan diarrea en el niño menor de 5 años. Tenemos que estos agentes pueden englobarse dentro de ciertas características. Por ejemplo, los niños que usualmente son menores de 1 año que tienden a tener un agente infeccioso que es más de etiología viral. Y conforme va avanzando su edad, esa etiología viral va disminuyendo y se va
a obtener una etiología más predominante hacia una etiología bacteriana. Pero tenemos que de todos estos virus, el virus que se mantiene tanto en el primero como dentro de los primeros 5 años es el rotavirus, porque podemos observar que se encuentra en los niños menores de 1 año, entre 1 y 4 años, y también inclusive después de los 5 años. Y hay otras bacterias, principalmente la salmonela, que también se mantiene, podemos observar en los mismos, a la par del rotavirus. Por eso es importante saber la forma en la que se contagian tanto los rotavirus como las bacterias. Bueno, esta es una tablita que en realidad nada más es para clasificar la etiología que pudiese llegar a tener la diarrea. Sabemos de antemano que puede ser una diarrea de características osmóticas, generalmente asociada a una gran cantidad de sustancias que no son capaces de ser absorbidas por el intestino y que son osmóticamente activas en la luz del tubo digestivo. Para poder identificar una de característica osmótica, se debe preguntar principalmente qué es lo que comió o consumió el bebé, el niño, que pudiese llegar a dar algo así, porque a veces hay regiones en donde están acostumbrados a no mantener una lactancia exclusiva y empezar a dar otras sustancias que pueden llegar a desencadenar una diarrea. Entonces hay que preguntarle si el bebé toma solamente leche o alguna otra sustancia. Las más asociadas principalmente a una infección van a ser la secretora y la inflamatoria. Las alteraciones de la motilidad en los niños solamente en caso de que tuviese una alteración de nacimiento o algo que generara un tránsito intestinal acelerado, pero eso es principalmente se asocia a una persistencia en el ayuno, pero en realidad en los niños casi no se ve esta fisiopatología de las diarreas, las alteraciones de la motilidad. Se ve más que nada la secretora, la de tipo secretorio y la de tipo inflamatorio. La de tipo inflamatorio se asocia más que nada a la infección y colonización de flora patógena en lo que es el intestino. Y la secretora se asocia principalmente al consumo o a la falta de higiene que puede generar el consumo de principalmente toxinas o virus capaces de alterar la membrana epitelial y generar una alteración en los electrolitos, pero principalmente son esas dos. Bueno, también debemos, la guía de práctica clínica nos hace principalmente énfasis en lo que es el riesgo de la deshidratación. Debemos de identificar principalmente a los niños que tienen un mayor riesgo de presentar deshidratación, porque son a los que más vamos a vigilar. Principalmente si son niños menores de 1 año, de 6 meses. Sabemos que los niños tienen mayor cantidad de agua que cualquier otra cosa. Entonces, la pérdida de agua se asocia a la pérdida de ciertas funciones que son normales en el niño. Lactantes que tengan un bajo peso al nacer. Niños con más de 5 evacuaciones en las últimas 24 horas. Y también niños con más de 2 vómitos en las últimas 24 horas. Niños a los que no se les ha ofrecido o no han tolerado los líquidos suplementarios, porque como veremos más adelante, debemos de reponer estos líquidos y si no se puede a través de la vía oral, van a necesitar vamos a optar por otra vía. También los lactantes que no han recibido lactancia materna durante la enfermedad y niños con signos de desnutrición. Aquí algo muy importante es también la lactancia materna. La lactancia materna es un punto muy fundamental porque como sabemos
La leche materna tiene componentes principalmente inmunológicos que se supone deben de dar protección al recién nacido y a los niños menores de 6 meses principalmente. Pero si a los niños, aquí también, si sabemos que no han recibido lactancia materna, son niños a los que les introdujeron fórmula, porque una cosa es que sea exclusiva y otros los que les introducen fórmula y lactancia, tiene de las dos, pero no es lo mismo. Entonces esos niños también tienen riesgo. Ahora, en la exploración física, aparte de lo que es el interrogatorio, que ya vemos que debemos de preguntar los cambios en la consistencia, en la frecuencia y todo lo demás, también los hábitos alimenticios del niño, debemos de observar a la exploración física la presencia y determinar el grado de deshidratación en el que se encuentra el niño. Tenemos que clínicamente podemos abordar al niño a través de tres estados, que puede ser sin deshidratación clínicamente detectable, o sea, el niño sí está deshidratado, pero clínicamente no tiene los suficientes signos para detectarlos, una deshidratación clínica y una deshidratación y datos clínicos de choque. Tenemos que el estándar de oro que nos menciona la guía de práctica clínica es principalmente saber el peso inicial menos el peso de poshidratación, que nos indique que nos va a dar el porcentaje de peso corporal, que es de la cantidad la cantidad de agua que probablemente perdió el niño. Clínicamente, el primero a detectar es sin deshidratación clínicamente detectable. Vamos a valorar principalmente los signos y los síntomas. Los síntomas deben de ser inmediatamente al observar al pacientito, que es si el paciente tiene buena apariencia, si está alerta y responde, que el volumen urinario sea normal. Usualmente el papá o la mamá puede decir, es que tampoco, aparte de que ha estado haciendo mucho el baño, casi no ha orinado o ha orinado normal. Entonces debemos de preguntar. La coloración de la piel, vamos a observar que no son clínicamente detectables, no van a haber ningún cambio en la coloración y las extremidades van a estar tibias. Por eso también debemos de tocar al paciente. Los signos, vamos a ver que el paciente va a estar dentro de lo que cabe normal, va a estar alerta y responde, va a tener una coloración sin cambios, sus extremidades van a estar tibias, los ojos van a estar normales, membranas mucosas húmedas, frecuencia cardíaca normal, un patrón respiratorio normal, todos sus signos vitales van a estar dentro de lo normal. También el tiempo, el llenado capilar va a estar dentro de lo normal y hasta la presión sanguínea. No va a haber ningún cambio, pero el paciente pues tiene ese aumento en las consistencias o la frecuencia, pero el niño dentro de lo que cabe sus signos y síntomas, eso sería lo normal. Ahora, en los niños que tienen una deshidratación clínica, vamos a observar que parecen, o más bien están de una manera, su estado neurológico deteriorado. Va a tener una respuesta alterada, por ejemplo, o puede estar muy letárgico, somnoliento e irritable. Puede tener una de esas dos. También va a haber una disminución del volumen urinario, va a haber una coloración de la piel
sin cambios y las extremidades van a estar tibias. Solamente observamos esos cambios dentro de los síntomas. El de letargia o irritabilidad y estado neurológico, alteraciones como desorientado y una ligera disminución del volumen urinario. Dentro de los signos, vamos a tener que principalmente va a haber una respuesta alterada. Vamos a observar que al tocarlo va a estar irritable o letárgico, pero no va a haber cambios ni en la coloración ni en las extremidades. Pero sí vamos a observar que el pacientito va a tener los ojos hundidos. Entonces, esto significa que ya empiezan a haber datos de lo que es la deshidratación. También pueden llegar a presentar taquicardia, ataquipnea, que son reflejos del propio organismo ante la descompensación de volumen en la sangre. Entonces vamos a observar directamente con la taquicardia y la taquipnea. Los pulsos van a estar normales y el llenado capilar normal. También la turgencia de su piel está ligeramente o disminuida, pero van a tener una presión sanguínea normal. También, aunque aquí no lo menciona, algún punto que podríamos observar serían las fontanelas, como podemos observar en la imagen, vamos a observar una fontanela anterior deprimida, podemos observar por la disminución en la cantidad de volumen principalmente en los recién nacidos, o niños menores de 6 meses. Luego vamos a ver lo que es la deshidratación con datos clínicos de choque. Esta deshidratación con datos clínicos de choque, vamos a observar las principales diferencias. Principalmente va a presentar la deshidratación clínica y se le van a agregar los datos de choque. Entonces va a tener todo lo anterior más un nivel de conciencia disminuido. Aparte de eso, ya va a haber cambios en la coloración de la piel y las extremidades se van a sentir frías. También vamos a tener que, aparte de eso, los pulsos periféricos van a estar débiles y van a tener un llenado capilar prolongado. Y un dato de mucha descompensación es principalmente la hipotensión sanguínea. Entonces, con esos datos, principalmente ya enmarcamos lo que es el choque clínico del paciente pediátrico. Voy a hablar ahora sobre los planes de rehidratación oral. Principalmente, un plan de rehidratación oral es básicamente el tratamiento de oro en todos los niños, porque lo que mata al paciente pediátrico en sí no es el agente etiológico en la mayoría de los casos, sino el deterioro de sus funciones por la falta de líquidos, que es la deshidratación. Es lo que lleva a los pacientes a tener un mal pronóstico. Entonces, ese va a ser el punto fundamental en los pacientes que cursan con una enfermedad diarreica aguda. Bueno, estos planes, según la norma oficial mexicana y también que se encuentra dentro de la guía de práctica clínica, se va a dividir en 3 planes, en el plan A, el plan B y el plan C. Voy a hablar de cada uno de los planes y las características principales de cada plan. Principalmente el plan A. El plan A está principalmente planeado para aquellos pacientes que no tienen características clínicas de deshidratación, pero sí cursan con un cuadro diarreico, independientemente de si tienen o no tienen riesgos para deshidratación, porque todo niño menor de 5 años tiene riesgo de deshidratarse, sea cual sea su situación. Tenemos que en el plan A está determinado principalmente para aquellos que tienen un déficit estimado, principalmente del 3 al 8%, pero usualmente no se puede determinar en realidad cuánto líquido es lo que ha salido del paciente, solamente es estimado.
Y lo que principalmente se debe de hacer aquí es la reposición con líquidos con vida sueroral, que se debe de dar según la norma de 30 a 80 mililitros por kilogramo. 3 puntos importantes a la hora de abordar a los pacientes con el plan A es, primero, no se debe de eliminar o quitar la alimentación habitual. Debemos de insistir a la madre que tiene que seguir dando leche a su bebé, debe seguir lactando para poder evitar la desnutrición, y aparte porque también la leche aporta líquidos. Aparte de esto, se le debe de agregar la ingesta de líquidos y de vida sueroral. Y también se le debe de hablar sobre los datos de alarma para que cuando si se llegan a presentar más adelante, principalmente los que ella puede identificar, traiga inmediatamente al niño a la consulta. Tenemos también que una forma en la que la norma nos explica de cómo se debe de dar el suero es que los niños menores de 1 año debemos de ofrecerle media taza, que son alrededor de 75 mililitros, y los mayores de 1 año, una taza, que son alrededor de 150 mililitros, y administrarlo a cucharadas o mediante sorbos pequeños, generalmente después de cada evacuación. Luego tenemos el plan B. El plan B está principalmente orientado a aquellos pacientes que tienen una deshidratación clínicamente demostrable, y tenemos que se asocia con una estimación de pérdida de peso del 3 al 5%. Hay un ligero aumento porque aquí en el plan A es principalmente cada evacuación, y aquí no. Aquí se debe de dar el suero oral principalmente en cada cierto tiempo para poder generar una reposición adecuada conforme el tiempo y poder reponer una mayor cantidad de agua y de electrolitos orales en el niño. Generalmente son 50 mililitros por kilogramo durante un periodo de 4 horas. Tenemos que en los niños, principalmente que no aceptan lo que es a través de la vía oral, se puede o está indicado la colocación de una sonda según la norma, la colocación de una sonda nasogástrica, pero no en todos los pacientes es totalmente necesario. A veces es mejor optar por una vía parenteral a una sonda nasogástrica, pero generalmente pues lo menciona, no sé si esté correcto. Lo menciono porque lo menciona la norma. Debemos de tener atención y vigilancia en la unidad médica, porque la mayoría de los pacientes en los que damos el plan B, que es una deshidratación clínica, empeoran o tienen un pronóstico más hacia volverse a tener un cuadro de choque, y que es lo que tratamos de evitar en el momento del plan B. Sí, también en estos pacientes no debemos de decirles tomen vida suero oral tanto tiempo y váyanse a su casa. Debemos de revalorarlos. Si los mandamos a su casa, decirles no, pues dentro de 1 hora, dentro de 2 horas, tienen que volver a regresar para volver a valorarlo y ya ponerlo o en el plan A, en el que el paciente ya no tiene una deshidratación clínica, o ponerlo en el plan C, en donde ya el paciente va a tener datos de choque. Nos indica que para administrar el suero oral deben de ser 100 mililitros por kilogramo de peso, en dosis fraccionadas cada 30 minutos durante 4 horas. Y ya luego tenemos el plan C. Dentro del plan C es para pacientes con choque hipovolémico por deshidratación. Como el paciente tiene choque hipovolémico, debemos de restituir una gran cantidad de líquidos, y entonces no vamos a hacer que el niño se tome una gran cantidad de vida suero oral porque no va a funcionar de esa manera. Lo que se tiene que hacer es decirle a la enfermera que le ponga
que le ponga una vía y a través de ella empezar a dar líquidos intravenosos. Se opta por una solución Harman o una solución fisiológica al 0.9%. Y las pautas para poder administrar los líquidos es que dentro de la primera hora se deben de dar 50 mililitros por kilogramo. Dentro de la segunda hora se deben de dar 25 mililitros por kilogramo. Y dentro de la tercera hora se deben de dar 25 mililitros por kilogramo. Después de dar toda esta pauta, se debe de revalorar y reajustar los líquidos. Debemos de evaluar continuamente y valorar si el paciente mejora o no mejora. Cuando el paciente pueda beber, que usualmente sucede después de las 3 horas, después de esa pauta de las 3 horas, entonces ya podemos empezar a administrar vida suero oral, pero en dosis bajas, que son 25 mililitros por kilogramo hora. Pero aunque le demos la vida suero oral, debemos de dejarle todavía los líquidos intravenosos. Y para hablar sobre el tratamiento antibiótico, la mayoría de los pacientes que cursan con diarreas no necesitan antibióticos, a menos que se encuentre la presencia de heces con contenido sanguinolento o con moco o que presenten fiebre alta, porque podría deberse principalmente a una salmonelosis o si tiene mucho moco también podría deberse a parásitos como entamoeba histolítica o Ascaris lumbricoides, que generalmente cuando tienen Ascaris se observa la evacuación al parásito. Y también pues debemos de saber cuáles son los principales microorganismos que se encuentran en esa población o en esa comunidad, porque usualmente hay comunidades en donde hay brotes y entonces se deben de identificar. Este es un cuadro que aparece en la guía de práctica clínica que nos indica la terapia con pacientes inmunocompetentes y inmunocomprometidos a distintos agentes patógenos, generalmente parásitos. Usualmente el tratamiento antibiótico casi no se da, a menos que sí se identifique el agente agresor. ¿Cuándo vamos a referir a un paciente a un segundo nivel de atención? Bueno, los niños que tienen una deshidratación moderada a severa. Moderada a severa es con datos clínicamente de deshidratación y que muy probablemente y que esté progresando a choque. O pacientes que después de haberles dado el plan B, empeoren hacia un cuadro más grave o no haya una reposición adecuada de los líquidos. En los niños menores de 6 meses también, porque suelen tener pérdidas de una manera más rápida. Y también el paciente que llega a tener más de 8 evacuaciones líquidas en 24 horas, más de 4 vómitos en 24 horas. Y aquellos niños de quienes sus padres o cuidadores se piensen inhábiles para manejar las condiciones de los niños en el hogar satisfactoriamente, deberán ser admitidos en el hospital, quienes podrían llegar a ser personas que se sentirían inhábiles. Una muchacha de 14, 15 años, que personas que no tengan las condiciones suficientes para tratar a su bebé en su casa, por ejemplo, que no cuenten con agua clorada, que no se sientan ellos capaces, principalmente que ellos no se sientan capaces para manejar al niño en casa. Y bueno, aquí les traigo un caso clínico, principalmente para valorar los datos que nos indican. Bueno, tenemos que es un varón
de 9 meses, es menor de 5 años, que acude con su pediatra por presentar desde el día anterior, se lleva un día, más de posiciones de las habituales, son líquidas y abundantes. Ha realizado de 6 a 7 deposiciones en la mitad del día. Ha vomitado 2 veces y ha tenido fiebre de 38.2 grados centígrados como máxima temperatura. El bebé ha realizado tomas de lactancia materna, aunque escasas. Ha rechazado otro tipo de comida. La madre refiere que le ha cambiado 2 pañales mojados en todo el día. Entonces, aquí ya estamos viendo que el paciente ya pudo haber perdido una gran cantidad de líquido porque tiene tanto diarrea como vómito y las diarreas son características abundantes. Ha estado consumiendo pocos líquidos y nada de alimento. Tenemos que también dentro de los alimentos que más se les aconseja a los niños consumir son principalmente alimentos que puedan aportar mayor cantidad de agua, pero refiere que no ha rechazado todo tipo de comida. En la exploración física, el paciente tiene una temperatura de 37.9 grados centígrados. Tiene un buen estado general, tendencia fácil al llanto con lágrimas. Entonces el paciente llora con lágrimas, pero es muy fácil, o sea, tiene irritabilidad. Tiene buena coloración y turgencia cutánea normal. A la auscultación cardiopulmonar normal, el abdomen está levemente distendido con abundantes gases en el marco cólico. En la exploración neurológica se encuentra normal, la fontanela está normal y en la exploración del ORL de otorrinolaringológica con faringe levemente hiperémica. Mucosa de la lengua algo pastosa, pero aquí hay algo diferente. Hay extremidades algo frías y tiene un relleno o llenado capilar enlentecido. Entonces, ¿dentro de qué categoría podríamos colocar a este niño? Bueno, ¿cuál sería el grado de deshidratación del paciente? Por los datos clínicos, principalmente, se tendría que categorizar en un estado de choque, porque a pesar de que los otros datos ya no estén dentro de lo normal, tenemos que tiene un llenado capilar enlentecido y las extremidades ya se están tornando frías. No valoraron la presión arterial, pero entonces ya debemos de colocarlo en datos de choque. También por el número de evacuaciones ha perdido una gran cantidad de líquidos. ¿Cuál es el manejo adecuado para el paciente? Como el paciente ya está en un estado de previo al choque, Aris, entonces sí. A ver, alguien de tus compañeros que nos diga cuál es el manejo adecuado del paciente. Y ahorita emites tu opinión, ¿sale? No seas malita. Para que vayamos haciendo ejercicio. No para que nos digas todo, sino que también tus compañeros interactúen, ¿vale? A ver, chicos, ¿cuál sería el manejo adecuado de este paciente? Está en el servicio social y les llegó este pacientito con estas características. Ajá. Sí, Carlos, dime. En ese caso, les dan más indicado que el plante. No te entendí, disculpa. Hola. ¿Alguien me escucha? Hola. ¿Alguien? Sí, doctor, sí te escuchamos. Yo dije, creo que me quedé solo. A ver, chicos. Doctores, ¿cuál sería el grado de deshidratación del paciente? ¿Cómo lo van a manejar?
Y les van a llegar, como eso les van a llegar muchos a su servicio social. Sí. Pues sería una deshidratación grave o severa y tendríamos que manejarlo primero con el plan C. Aunque todavía no presente los datos de choque hipovolémico como tal, podríamos prevenirlo. ¿Cómo lo prevendrías? Con el plan C dice que debe de ser hidratación por vía parenteral con solución Hartmann o fisiológica y en la primera hora debemos de administrar 50 mililitros por kilogramo. En el caso clínico, pues no viene el peso del bebé, pero con eso podríamos calcular la primera hora. Y la segunda hora deben de ser 25 mililitros por kilogramo y la tercera hora igual 25 mililitros por kilogramo y debemos de estarlo evaluando continuamente si presenta mejoría o no para aumentar la velocidad de la infusión y en caso de que el bebé ya pueda tolerar la vía oral, que puede ser en 2 o 3 horas, podemos cambiar el plan de hidratación a un plan B o seguir con el plan C. Bueno. Ese sería el tratamiento inicial. Okay. Porque lo que primero que vamos a corregir sería la deshidratación. Ok. No tiene datos como tal de choque. Apenas inicia con datos en extremidades frías. Ojo, aquí tendríamos que hacer más hincapié en lo que es en la búsqueda de signos clínicos. Fontanelas, como estaban, la turgencia de la piel. Hay que valorar el estado neurológico del paciente. Está irritable. Ojo con eso. Ahora, irnos directamente a un plan C, así como nos dijiste, 50 mililitros por kilo de peso. Nada más le ponemos así, 50 mililitros, pesa, no sé, 10 kilos. ¿Le meteríamos los 500 mililitros en una hora? No. ¿No? ¿Cómo lo pondríamos ese plan? Fraccionado. ¿Fraccionado? ¿En cuánto? A ver. Ay, sí, ya no me acuerdo. ¿Alguien más que le ayude a la doctora Cruz? Para empezar, el plan C en la primera hora son de 50 a 60 mililitros por peso. En la primera hora son 50 mililitros por kilogramo. En la segunda son 25 mililitros por kilogramo. Y en la tercera son 25 también, creo. Ok, vamos de nuevo. En la primera hora son de 50 a 60 mililitros por kilo de peso. ¿Sale? Esos, vamos a suponer que el paciente pesa 10 kilos. 10 por 50 son 500. ¿Sale? Ahora, le pondríamos los 500 mililitros en una hora, ¿sí? 500 mililitros en una hora, y ya. ¿O cómo lo aplicaríamos? En la primera hora, ¿eh? Ay, ya no me acuerdo. A ver, ¿alguien más que me ayude? Ojo. Tenemos un peso aproximado de 10 kilos, ¿eh? Tendríamos los 500 mililitros o los 50 mililitros por kilo de peso en la primera hora, así nada más. Primera hora, 500 mililitros. ¿O cómo lo pondríamos? ¿Los fraccionaríamos cada 30 minutos, doctor? No, es en una hora. La norma oficial mexicana y la guía de práctica clínica dicen que se van a aplicar de forma fraccionada cada 20 minutos, que significa que el total de la dosis en la primera hora se va a fraccionar ¿en cuánto? 4. En 3. 3. Ah, 3. ¿Por qué? Porque la hora trae 60 minutos. Si 60 minutos se divide entre 3 nos da 20 minutos, ¿no? Sí. Ahora, vamos a hacer el ejercicio. El paciente pesa 10 kilos. ¿Le van a administrar en la primera hora cuánto? ¿Y cómo? Ahora sí. Pesa 10 kilos. Está calculado a 50. ¿Cuánto sería para una hora? Serían 500 mililitros en una hora y se dividiría a 20 minutos.
sería a pasar como 160 mililitros cada 20 minutos. 166 mililitros en 20 minutos. ¿Por qué ese es fraccionado en 20 minutos? ¿Por qué? ¿Por qué se dice que se va a fraccionar en 20 minutos? ¿Es importante eso? ¿Por qué? ¿Por el peso del bebé? No. Porque es el tiempo en el que tarda de darse un cambio en la distribución entre los líquidos intra y extracelular. Sí es, exactamente. ¿Qué vamos a valorar? Para decir, bueno, vamos a continuar con el plan C en la primera hora. Le vamos a poner otros 176 mililitros. O le vamos a poner más o le vamos a poner menos. ¿Qué tendríamos que valorar ahí? Los datos de deshidratación, chicos. Sí. Los datos de deshidratación, por eso la norma dice que es fraccionada cada 20 minutos, porque cada 20 minutos vamos a ver la redistribución, como nos dijo la doctora Aris, de los líquidos. Entonces vamos a tener alteración, vamos a corregir la alteración hidroelectrolítica y los signos de deshidratación van a disminuir. De ello depende, en la primera hora es crucial, por eso la primera hora se divide o se fracciona en 3 tomas, básicamente, que es cada 20 minutos. Es para valorar los signos de deshidratación. Tienes que valorar los datos neurológicos. ¿Qué tendríamos que valorar de datos neurológicos? Vemos si está alerta. Exacto, alerta. Más. Si no presenta convulsiones o presentó. Bueno, sí. Bueno, eso ya es más arriba, ¿no? Pero también es válido que el paciente no esté, ¿qué? Que no esté irritable. Exacto. La irritabilidad, acuérdense. Ojo con eso. Paciente que se siente mal, está irritable, no quiere nada. Hay veces que el paciente rechaza el suero oral o el alimento por la misma irritabilidad. Ojo, que el paciente no esté somnoliento, que las fontanelas, ¿cómo van a estar? Que no estén sumidas. Exacto, que no estén hundidas. ¿Qué más? Los ojos, ¿cómo van a estar? Ojos discretos. Claro que no, va a haber hundimiento, entonces va a haber una corrección del hundimiento ocular. No es al 100%, por eso se valora en la primera hora y se va valorando cómo se va restableciendo lo que es los datos de deshidratación. Ojo con eso. Ahora, vamos a hacer un ejercicio más con este caso. Mismo paciente, pero ahora lo vamos a poner con plan B. ¿Cuánto le daríamos en plan B? Pesa 15 kilos el paciente, para que le variemos en el peso. 15. 15 kilos. Vamos a calcularlo en plan B. Por hora serían 375 mililitros. A ver, primero en general. Ajá. Vamos a meter en 4 horas. Uh-huh. Pesa 15 kilos el paciente y lo vamos a calcular en el plan B. Serían 1500 mililitros. En general, ahora. En general. Para pasarlo en 4 horas, ahora. De acuerdo. 375. ¿375? Ajá, en 4 horas. ¿Cómo en 4 horas? No. El plan, a ver, ¿cuál es el plan B? Son 100 mililitros por kilogramo de peso y eso se van a fraccionar en 4 horas. Sí. Entonces, generalmente son 1500 mililitros que debemos de pasar en esas 4 horas.
se dividirían esos 1.500 mililitros entre 4, que son las 4 horas, y por hora pasaríamos 375 mililitros. Y Pero, esos 370, ¿no? No, ojo, la dosis de 1.500 mililitros se va a pasar en 4 horas. Estos 1.500 mililitros se van a dividir en ¿cuántas fracciones? Vamos a salir. 4. Se va a dividir en 8. Acuérdate que cada hora se va a dividir en 2, que es cada 30 minutos. Entonces, 1.500 lo vas a dividir en 8 fracciones o en 8 partes. Los 1.500. ¿Por qué? Porque es lo que vas a pasar cada 30 minutos. Está bien lo que me dices, pero me estás diciendo que lo vas a pasar. No, eso sería por hora. Y ya los 375, bueno, yo los iba a dividir entre 2, que va a ser fraccionado ahora dentro de esa hora por 30 minutos y me sale lo que es la misma cantidad que me sale al dividir los 1.500 entre las 8, que son 187.5. Ah, sí, me lo estabas dando por hora. Sí te entendí. Pero es que quería que lo hubieras fraccionado cada 30 minutos, como dice la norma, pues. Está bien. Está bien lo que me dijiste. ¿Vale? Ojo. ¿Qué más vamos a hacer con este paciente? ¿Cuál es el estándar que vamos a estar valorando en un paciente con deshidratación? ¿Qué sería? El de peso corporal. Exactamente. Depende mucho de la pérdida de peso corporal, el porcentaje de peso que ha perdido el infante por la deshidratación. Ojo con eso. Esto es una de las características que no debemos de perder de vista, la pérdida de peso. Por eso es importante que el paciente se conozca su peso del paciente. Hay que sacarle lo que es el peso ideal también al paciente pediátrico. Ojo con eso. Los niños con alguna alteración hidroelectrolítica o una deshidratación puede variar mucho su pérdida de peso, su estado de conciencia. Son muy lábiles, o sea, son muy como una pelotita de cristal, que si no la manejamos de forma adecuada se nos va a romper con mucha facilidad. Ojo con eso, ¿sale? A ver, continuamos en el caso clínico, Aris, porfa. Ok. Aquí la doctora ya nos dio el peso. ¿Qué opinan ustedes de esto? El paciente pesa 6 kilos 500 gramos. El plan que se establece, ¿qué plan va a ser? Era el plan C. Exacto. Ya la doctora nos está dando aquí. En la primera hora pesa 6,500 por 50, 325 mililitros. Se le van a dar en una hora, en la primera hora. Ahora, ¿cuánto le vamos a dar? Fraccionado cada 20 minutos. Porfa, saquen su cuenta. ¿81.25? No, 325. 108. 100, es dividido entre A ver, 3. ya lo dice mal. 108. Ok, 108 mililitros en la primera hora, fraccionado, cada 20 minutos le vamos a dar 108 mililitros, fraccionado en 3, y en una hora serían 325 mililitros, ¿sale? Ahora, después de la primera hora valoramos que todavía el paciente sigue con datos de deshidratación, todavía vamos a continuar con la dosificación en una segunda hora en el plan C. Ahora, ¿cuánto le va a corresponder? Pues ajá, ya es la segunda hora, ¿eh? Ya la doctora nos los está dando